Hola amigos, les habla el licenciado Jorge Balseca y el día de hoy vengo a compartirles la resolución de una tabla la cual incluye cálculo de problemas de pH, pOH, concentración de hidrógeno y concentración de oxidrilo. Lo primero que se debe de hacer para la resolución de esta tabla es plantear las expresiones. Recordemos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. El pOH es el logaritmo negativo de la concentración de iones oxidrilo. Estas van a ser las expresiones fundamentales para el cálculo de pH y pOH a partir de su concentración. Requisito indispensable para la resolución de esta tabla. Adicional a eso, si estas expresiones las despejamos, tendríamos que la concentración de iones hidrógeno es igual al antilogaritmo del menos pH. Recuerden que la expresión base 10 equivale al antilogaritmo. De igual manera, si calculamos la concentración de iones oxidrilo, esta expresión es igual al antilogaritmo del menos pOH. Todo este valor del antilogaritmo se resume a la combinación de las teclas Shift más Log en la calculadora. Adicional a eso, recordar el dato de que si sumamos el pH más el pOH, obtendremos un valor de 14. ¿Por qué el valor del 14? El valor del 14 es un valor referencial para la denominada escala de pH. Recordemos que la escala de pH mide qué tan ácida o qué tan básica es una sustancia. Esta escala del pH va de los valores numéricos del 0 al 14, obviamente con un centro en 7. Si las sustancias se ubican en este intervalo, manifestaremos que la sustancia es ácida. Si la sustancia se ubica en un pH del 7 al 14, las sustancias serán de carácter básico, o también se les denomina sustancias alcalinas. Toda esta introducción es necesaria para la resolución de esta tabla. Bien, por aquí tenemos las expresiones del cálculo del pH, el pOH, la concentración de hidrógeno y de oxidrilo y la sumatoria de pH y pOH. Obviamente con estas expresiones ya podremos llenar nuestra tabla. Como podemos observar, ya hemos resuelto todos los ejercicios para completar la tabla. Vamos a explicar procedimentalmente qué se realiza. En el primer caso, solo teníamos el valor del pH como número 2. Teníamos que recordar que el pOH es la diferencia de 14 menos el pH, lo que nos dio un valor de 12 como pOH. Luego tendríamos que hallar concentraciones tanto de hidrógeno como de oxidrilo. La concentración de hidrógeno, por las expresiones ya planteadas, eran igual al antilogaritmo del menos pH. Le sacamos el antilogaritmo a esa expresión y obtuvimos el valor de 1 por 10 a la menos 12. De igual manera, la concentración de oxidrilo es el antilogaritmo del menos pOH y obtuvimos el valor de 1 por 10 a la menos 12 molar. Recordemos que si hablamos de concentraciones, las concentraciones son expresadas en función de su molaridad. Luego de eso catalogamos a la sustancia como una sustancia ácida debido a que su pH es de 2. En el segundo caso teníamos el valor del pOH como 3.4. De igual manera, cuando hablemos del pH o del pOH, el otro será la diferencia de 14. Restamos de 14 y obtuvimos el valor numérico de 10.6. De igual manera que el ejemplo anterior, una vez que tenemos pH o pOH, las concentraciones se hallan con el antilogaritmo. El antilogaritmo de los iones de hidrógeno, que era un pH de 10.6, corresponde a 2.5 por 10 a la menos 11. Y el antilogaritmo de los iones oxidrilo, que tenían un pOH de 3.4, que podemos ver que se reemplazó, equivale a 3.98 por 10 a la menos 4. Como hablamos de soluciones, son soluciones molares. Ahora, la sustancia con un pH de 10.6 se encuentra en este intervalo del 7 al 14, es decir, hablamos de una solución básica. En el tercer caso, era un caso diferente a los anteriores. En el tercer caso, inicialmente teníamos una concentración. Si nos dan una concentración inicial, el pH se obtiene calculando el logaritmo negativo de dicha concentración.
el logaritmo negativo de la concentración 0.023 nos iba a dar 1.64. A partir de ese valor se desarrolla una reacción en cadena. Si tengo un pH de 1.64, el pH será la diferencia de 14. Por eso en esa expresión lo restamos de 14 y obtuvimos el valor de 12.36. Una vez que tenemos el valor del pH, podríamos calcular la concentración de oxidrilo, como ya lo hemos venido trabajando. La concentración de oxidrilo es el antilogaritmo del pH, obteniendo un valor de 4.36 por 10 a la menos 3, todos en términos molares. Con esa expresión, y sabiendo que el valor del pH es 1.64, como se encuentra en este intervalo, definimos que la solución es ácida. El último caso era similar al anterior, con la diferencia de que inicialmente teníamos concentración de hidrógeno. Acá partimos con concentración de oxidrilo. Si tenemos inicialmente la concentración de oxidrilo, podríamos calcular el pH. ¿Qué hicimos para resolverlo? El pH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. El valor de la concentración es 2.35 por 10 a la menos 5 y nos dio un valor de pH de 4.64. Ese 4.64 lo reemplazamos en la tabla y nuevamente lo que yo denomino reacción en cadena. Si tenemos el 4.64, sabemos que el pH es la diferencia de 14. Restándolo de 14 obtenemos 9.36. Una vez que tenemos 9.36, ya la concentración de hidrógeno se vuelve un proceso bastante simple. Lo que realizamos es calcularle el antilogaritmo del pH y obtuvimos el valor de 4.36 por 10 a la menos 10. Catalogándola como 9.36, está en un intervalo del 7 al 14, como una disolución básica. Eso ha sido la resolución de nuestros problemas de cálculo de pH y concentración.